el comentario económico. Seis y 35, vamos a hacer el comentario económico con Omar Mariluz. Cada 2 minutos se crea un empleo informal en el Perú. Esto es el colmo, francamente. O sea, los sueños de formalizarnos cada vez más lejanos, ¿no? Buenas tardes, Milagros. Buenas tardes, Hernán. Efectivamente, si recuerdas, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, una de sus principales promesas de campaña era reducir la informalidad laboral hasta el 40%, es decir, bajarla del 73% al que estamos actualmente a 40%. Para muchos esto parecía imposible porque, digamos, por lo abultado que es y lo difícil que es. Él prometió una agresiva reforma, digamos, laboral, tributaria, administrativa, que iba a ayudar a llegar a ese objetivo. Sin embargo, lejos de esto, en los últimos 12 meses, esta es data oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en los últimos 12 meses la informalidad laboral ha aumentado, ha pasado de 72 a 73%. Todo podría decir, es casi marginal, pero ese punto porcentual de aumento implica que 253.000 trabajadores más estén en la informalidad en esos 12 meses. Y lo peor de todo, Milagros, de esos 253.000, 220.000 son jóvenes. Son jóvenes que por primera vez ingresaron al mercado laboral en los últimos 12 meses y, oh sorpresa, se encontraron con una economía ya en desaceleración y que no tenían, y ya no hay puestos de trabajo formales y han tenido que pasar a la informalidad. Porque en el Perú pasa una cosa muy curiosa, diferente de otros países. Cuando acá hay desaceleración económica o la situación se pone complicada, nadie se da el lujo de no trabajar. Entonces uno mira las cifras de desempleo, las tasas de desempleo son bajas. Uno dice, oye, 6-7% está bien para una economía, pero en Perú eso no funciona así porque la gente se las busca y se pasa al lado informal. Se trata de recursear como sea, un mototaxi, un taxi, un puesto en el mercado, busca la forma de generar ingresos, porque si no, no vive y si no, no come. Por eso es que la tasa de informalidad en este país es tan grande, pero la informalidad no pasa solamente por un tema de crecimiento económico. Esta semana el Premier y Ministro de Economía Zavala decía que primero, tranquilos, va a venir la reactivación económica, las inversiones, y esto va a ayudar a generar empleo como en una parte que es la segunda fase, que vamos a poder revertir esta mala tendencia que hemos visto este año. Pero no pasa simplemente por crecimiento económico, Milagros, porque en los últimos 15 años hemos tenido un boom económico. Las materias primas han crecido y hemos tenido ingresos, el PBI se ha duplicado, triplicado, la recaudación también. Pero la informalidad laboral sigue siendo, digamos, un hueso duro de roer, sigue siendo enorme y no cambia hace muchos años. Ha variado entre 67 al 72%, pero sigue siendo enorme. ¿Por qué? Porque tenemos reglas de juego que no son realistas, que no se pueden cumplir, que están diseñadas para empresas grandes, empresas que sí pueden manejar ese tipo de costos. Pero no para las pequeñas. Para una bodega. Claro. No para un pequeño comerciante. No puede cumplir. Y no solamente por temas de costo, sino porque es confuso. Las normas las entienden probablemente muchos abogados, pero ese señor, esa señora no va a contratar un abogado, pues. Entonces, claro, hay no varios limitantes para eso, y no tienen dinero para eso. Entonces, el problema es mucho más de fondo, mucho más estructural. El tema es que este tema pendiente, está en agenda, no se está viendo. Hay una comisión, sí, la Comisión de Protección Social, que la próxima semana va a entregar sus recomendaciones. Claro, yo le pregunté al presidente en la última entrevista que le he hecho sobre el tema de la formalización, ¿no? Y claro, es una tarea pendiente, pero ahora tiene tantos frentes se han abierto que resolver, ¿no? Complicado, porque también el tema, como tú bien dices, las paralizaciones, el ruido político frenan las grandes reformas, ¿no? Y hay algo muy cierto en materia de gestión y de políticas públicas. Cualquier gobierno con poca aprobación, desgastado, probablemente no puede emprender grandes reformas. Las grandes y reformas importantes normalmente se llevan a cabo, se implementan cuando tengo la aprobación de la población, porque son más sencillas. La reforma laboral no va a ser sencilla, va a generar costos, va a generar resistencias, porque probablemente te vas a tener que meter con ese sector formal de la economía para poder incluir a los informales. Va a haber ganadores y perdedores. Pero para poder emprender esas reformas necesarias de segundo piso, el político o la agrupación política, el gobierno necesita tener el respaldo de la población. Lamentablemente este es un gobierno débil y fragmentado.
Complicado, pero bueno, ojalá y que se haga un mea culpa sincero y se cambie, ¿no? Y no solo el gobierno, Milagros, el Congreso también tiene una responsabilidad tremenda, porque esto tiene que pasar por el Congreso y el Poder Judicial. El Poder Judicial que muchas veces detiene o se mete en materia laboral y genera una legislación muy rígida. Y lo que tenemos son, como te digo, normas que no son realistas, normas suizas para un país como el Perú. Muy bien, señor, le agradezco el comentario. Muchas gracias, Emiliano. Cerramos el tema económico.